Pues bueno, como ya has dicho, yo os vengo a presentar una formulación unidimensional hoy. Voy a empezar con una pequeña introducción, luego voy a explicar un par de conceptos que luego utilizamos para la descripción del modelo, un pequeño análisis de sensibilidad de los 4 parámetros que influyen en la respuesta que nos da el modelo propuesto y luego ya paso con todos los resultados que se han utilizado para validarlo. A lo largo de los años, cuando se estudiaban los tejidos cerebrales, estos estudios se solían centrar pues, en el tejido en sí o en la función de los órganos que estuviésemos estudiando. Sin embargo, últimamente se ha estado comprobando que la respuesta mecánica de estos tejidos también juega un papel muy importante en el desarrollo de los órganos y en la evolución de enfermedades y en su tratamiento, como puede ser, aquí están, la contusión cerebral o el glioblastoma multiforme. Entonces, con estos descubrimientos, pues cada vez se han hecho más importantes las simulaciones computacionales con modelos constitutivos con ordenador, pues con el fin de poder predecir y simular respuestas y así no tener que hacer tantos ensayos en materiales reales. Entonces, hoy presentamos aquí un estudio unidimensional simple que con poquitos parámetros pues capta la tendencia general de la respuesta de estos materiales, porque creemos que a la vez que hacen falta modelos complicados que puedan reproducir con la mayor exactitud posible todos los fenómenos que se dan en estos comportamientos, pues tener modelos simples que con un coste computacional más bajo, pocos parámetros y sobre todo rapidez, pues puedan servir para estudios más preliminares o que no requieran tanta precisión y pues se puedan utilizar para ello. Se centra principalmente en el tejido cerebral, lo que pasa es que pues un poco con el fin de demostrar la versatilidad que puede tener el modelo, estudiamos distintos materiales biológicos. Entonces, el primero de los conceptos que vamos a utilizar después es el ensayo de relajación, en el que un material viscoelástico se somete a una deformación que se mantiene constante y se mide pues, la evolución de la tensión. Estos ensayos sirven para calcular este parámetro tau, que es el tiempo de relajación, y es cuando la tensión alcanza pues, la parte asintótica. Luego, los ensayos de carga dinámica, que consisten en someter al material a una deformación o a una carga pues, dinámica, como su propio nombre indica. En este caso, se le va a someter a una deformación sinusoidal y se va a medir la respuesta en tensión. Los dos modelos viscoelásticos que son más relevantes en este estudio pues son el modelo de Kelvin-Boyd y el sólido estándar de Maxwell, porque el modelo que se presenta pues, es una combinación de ambos. Y por último, en la parte hiperelástica nos interesa la forma que tiene la respuesta habitual de los materiales hiperelásticos y la similitud que tiene con la función tangente, porque es lo que vamos a utilizar para adecuar el modelo tanto a pequeñas como a grandes deformaciones. Entonces, pasando con el modelo, la representación es la siguiente, que como hemos dicho, pues es una combinación del sólido estándar de Maxwell en paralelo con un amortiguador como el de Kelvin-Boyd. En este modelo, el amortiguador superior es el responsable de la disipación viscosa en los ensayos de carga dinámica, mientras que el amortiguador del modelo de Maxwell en estos ensayos se considera como si estuviese congelado, porque cuando se activa es en los ensayos de relajación, necesita una escala de tiempo mayor. Cuando en los ensayos de relajación sometemos al material a una deformación, se activan los muelles al principio. Entonces, la energía almacenada es puramente elástica. Pero al mantener esa deformación constante, se activa este amortiguador que disipa la energía almacenada en este muelle. Entonces, a medida que este se va moviendo, pues el muelle se relaja, así hasta llegar a un estado de equilibrio. Entonces, si se somete el modelo a una carga, pues la tensión va a ser la suma de las tensiones de las 3 ramas, que se puede, sustituyendo por la de los muelles y la del amortiguador, se puede expresar así. Y la de la rama no equilibrada puede expresarse de estas dos maneras. Entonces, de esta relación sacamos el parámetro tau que hemos dicho antes, que es el tiempo de relajación. Entonces, si sustituimos todo en la fórmula de arriba, pues tenemos esta constante a la que llamamos chi. Eso se considera constante por lo que he mencionado antes, de que los ensayos de relajación tienen una escala de tiempo bastante mayor a los de la carga dinámica. Entonces, en los ensayos de carga dinámica, este amortiguador se considera como si estuviese congelado, entonces chi es constante. Además, así, el tiempo de relajación depende de la cantidad de deformación inicial al que sometamos al modelo.
Eso, como he dicho, la formulación para los ensayos de relajación sería la siguiente porque el último término se anula, ya que al ser la deformación constante, pues la velocidad de deformación es cero en el amortiguador superior. Sin embargo, en el amortiguador inferior no es así, pues eso, porque ya he explicado que se activa inicialmente con una velocidad de deformación y esta velocidad de deformación va disminuyendo a medida que el muelle se relaja. Según esta fórmula, si este parámetro disminuye, la tensión disminuye, pues acorde con la gráfica del ensayo de relajación, así hasta llegar a que sea cero, que esto esté en un estado de equilibrio y que toda la tensión corresponda a la parte equilibrada, que en esta fórmula pues quedaría el módulo de Young por la deformación. Entonces, como ya he dicho también, en este estudio se somete el material a una deformación sinusoidal y la formulación quedaría de la siguiente manera sustituyendo, y lo que nos interesa, que es al pasar a grandes deformaciones, como la respuesta pasa de ser elástica a hiperelástica, utilizamos la función de la tangente para expresar la tensión correspondiente a la parte elástica, que quedaría de la siguiente manera. Como en pequeñas deformaciones, pues la tangente de x es aproximadamente igual a x, lo sustituimos de la siguiente manera y vemos que la formulación es coherente con las pequeñas deformaciones, porque al final resulta, pues eso, en el módulo de Young por la deformación. En este caso, lambda o epsilon límite representan la máxima elongación a la que puede llegar el material, es decir, pues la respuesta asintótica. Entonces, volviendo a las grandes deformaciones y ya sustituyendo la deformación sinusoidal, pues esta sería la expresión que queda para la tensión, que es lo que implementamos en MATLAB para luego sacar los resultados. Parámetros hay 4, 2 para la respuesta viscoelástica y dos para la respuesta hiperelástica y los 4 para la viscoelástica. En primer lugar tenemos kappa, que representa el módulo elástico, y así es como varía, pues si lo aumentamos la respuesta es más rígida y aumenta la inclinación. Lambda máximo partido de lambda límite, que lo llamamos grado de hiperelasticidad, cuanto más pequeño es este cociente, más lineal es la respuesta, y cuanto más se acerca al lambda máximo, que es la mayor elongación registrada, al lambda límite, pues la respuesta es más hiperelástica. Luego las dos viscosidades, la del modelo de Maxwell y la encargada de la disipación viscosa en los ensayos de relajación, de carga dinámica. Entonces, como ya he dicho, el modelo se implementa en MATLAB y los ensayos los reproducimos para comparar gráficamente los resultados, y después de interpolarlos se saca también el coeficiente de determinación para ver cómo de bueno es el ajuste. Las muestras estudiadas son tejido cerebral, materia blanca y materia gris, arteria coronaria de las dos regiones que están aquí marcadas, tejido de lengua, tanto el músculo superior longitudinal como la mucosa que lo recubre, tendón rotuliano, tejido abdominal, tanto del músculo oblicuo como del recto abdominal como de la línea alba, y células humanas y animales sometidas a compresión, así como también comparamos la respuesta de modelos que se utilizan para reproducir este comportamiento celular. Entonces, pasando ya con los resultados, los primeros son los correspondientes al tejido cerebral. Tenemos primero la respuesta elástica a la materia gris, al córtex. Vemos que en la respuesta cortante se reproduce casi a la perfección y que en tensión-compresión hay una cierta simetría al presentarlo con un solo set de parámetros. En la materia blanca pasa lo mismo, y esto es debido a que, como el cerebro es un material poroso y habitualmente estos poros suelen estar llenos de líquido, cuando se carga el material, este líquido no ofrece la misma resistencia a compresión que a tracción. Entonces, la respuesta a compresión es bastante más rígida que la respuesta a tracción. Sin embargo, si estudiamos la respuesta viscoelástica, pues con el ensayo de cortante pasa lo mismo, y en este caso separamos las ramas de compresión y la rama de tracción. Entonces observamos que dándole un set de parámetros adecuado a cada rama, solucionamos este problema de la simetría y el modelo puede reproducir perfectamente tanto una carga como otra. De nuevo, lo mismo pasa con la materia blanca. Esta en general es menos rígida, pero la tendencia es la misma, que con sets de parámetros independientes pues se puede reproducir perfectamente. Pasando a la respuesta cíclica, el cerebro muestra un comportamiento, por lo que hemos hablado de los poros y del líquido que hay dentro de esos poros. El primer ciclo de carga, si no se ha sometido a ciclos previos, siempre muestra una respuesta más rígida, porque es cuando ese líquido tiene que ser expulsado de los poros, y los siguientes ciclos de carga se van asemejando más a una respuesta estacionaria. Entonces, el objetivo de este modelo es reproducir esa respuesta estacionaria, no los primeros ciclos.
Entonces vemos que tanto en cortante como en compresión y tensión la respuesta estacionaria se puede caracterizar perfectamente. Aquí el parámetro de ajuste pues, se ve más penalizado porque el primer ciclo es muy diferente a los ciclos estacionarios. Ya como ilustrativo hemos puesto que en este caso, para ver cómo influía la simetría, pues los ciclos de compresión y tracción en este caso sí que se pueden representar con un ajuste aceptable, con un solo conjunto de parámetros. Pero bueno, como hemos visto que en cualquier caso, si esto supusiera un problema, se pueden estudiar por separado, pues habría que estudiar cada caso y ver qué conviene más hacer en cada uno. Luego seguimos en tejido cerebral, pero un poco con el fin de enseñar que no solo se pueden representar cargas puras a cortante, compresión o tracción, pues hemos cogido un estudio que muestra la respuesta tanto elástica como viscoelástica de cargas combinadas, si es cortante con 10 y 20% de compresión y de tracción. Vemos que en los 4 casos el ajuste es mayor que 0,99, por lo tanto el modelo es perfectamente capaz de captar estas cargas combinadas y en la respuesta viscoelástica pues exactamente igual. Pasando ya del tejido cerebral, como hemos dicho antes, un poco para enseñar la versatilidad del modelo, pues lo estudiamos en tejidos que sean distintos. En este caso el primero son arterias coronarias. Cogemos las dos regiones que he comentado antes, la distal y la proximal, y cada región se estudia la carga en direcciones longitudinales y circunferenciales, porque este material presenta cierta anisotropía. Se puede ver en el cambio en el módulo elástico que dependiendo de la dirección en la que se cargue, pues no es lo mismo. Pero igualmente ajustando los parámetros a cada caso, pues vemos que el ajuste también vuelve a ser de nuevo bastante bueno. Los tendones rotulianos, que ya pasa a ser un material un poco distinto porque es bastante más duro y bastante más rígido, pero pues también nuevamente pues la tendencia se capta muy bien. Y pasamos a la lengua. Los dos tejidos de la lengua, el tejido mucoso se considera isótropo. Entonces, en este caso se estudia un caso general y un caso con un 46% de aumento en la velocidad de formación. Como cabe esperar, pues el que tiene más velocidad de formación es más rígido, pero de nuevo pues el modelo puede captar perfectamente ese cambio y sin ningún problema. En cuanto al músculo, como la mayoría de tejidos musculares, presenta isotropía transversal con el plano de isotropía en perpendicular a las fibras. Vemos que los resultados son coherentes porque cuando estudiamos la carga aplicada en dirección de las fibras, pues es más rígido que a medida que nos vamos alejando de la misma. Y bueno, pues otra vez la tendencia general se vuelve a captar. El último ejemplo a nivel macroscópico pues es el tejido abdominal, que se comporta de manera similar al músculo de la lengua, y en este caso estudiamos dirección longitudinal y transversal del músculo oblicuo, pero vemos que la rigidez no cambia mucho a pesar de las distintas direcciones. Esto es porque en este músculo las fibras están orientadas a 45 grados más o menos, entonces tiene sentido que los módulos elásticos sean parecidos. Del tejido abdominal tenemos también el recto abdominal y la línea alba, que los hemos puesto por el alto grado de hiperelasticidad que presentan, pero el modelo puede reproducirlos exactamente igual, ajustando los parámetros. Ya para terminar, con el nivel celular, tenemos células animales, por un lado bovinas y por otro lado células de la línea RF52, que son células de embrión de rata de ensayo. Ambas se someten a 3 casos de compresión y bueno, pues vemos que en todos los casos se puede ajustar perfectamente y vamos, pues eso, el parámetro del coeficiente de determinación pues es bastante bueno. Como uno de los objetivos a largo plazo de este estudio podría ser utilizarlo en un estudio de cáncer, de tumores, pues encontramos un ensayo de células cancerosas, estas corresponden a un cáncer de mama, que son también ensayadas a compresión. Siendo repetitiva, pero de nuevo la tendencia se capta perfectamente. Y ya para terminar, el modelo de bolas y muelles, un poco también para representar que el modelo no solo es capaz de captar el comportamiento de la célula en sí, sino el comportamiento de los tejidos formados por células, la adhesión intracelular, la elasticidad de los tejidos
y vemos que para los 3 tamaños de células cogidos de este modelo, pues el ajuste es perfecto. Y por último tenemos las fibras de estrés, que son filamentos de proteína que unen las células entre sí. Entonces estas fibras juegan un papel fundamental en la contractilidad de los tejidos y en la adhesión intracelular. Y bueno, pues también para este tipo de materiales el modelo es adecuado. Entonces, bueno, pues vistos todos esos resultados, podemos decir que hemos cumplido el objetivo de tener un modelo simple que partía de una idea intuitiva y que con pocos parámetros es capaz de reproducir una amplia variedad de situaciones, sean distintos tejidos, distintas escalas, cargas puras o combinadas, cambios en la velocidad de formación, las anisotropías. Entonces, pues bueno, como trabajo futuro quedaría validar este modelo con los ensayos de relajación que hemos comentado y bueno, pues en un futuro trabajar con la misma filosofía de modelo simple y con pocos parámetros, pues crear un modelo tridimensional que pueda, junto con otros estudios en este ámbito, pues ser parte de una simulación mayor. Y eso sería todo. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta. Bueno, pues hola, muchas gracias. Vamos a pasar al turno de preguntas. Empezamos por profesor Luis Salcedo, por favor. Luis tiene el micrófono apagado. Te lo doy yo. Sí, ahora. Venga. Pues eso, buenas tardes. Lo primero, Lat, enhorabuena. Y enhorabuena por todo. Porque ha sido unos meses de empezar prácticamente desde cero con unos artículos de Stanford a empezar a trabajar y es impresionante que hayan pasado, al final son 4 o 5 meses, además con las circunstancias que hemos tenido del coronavirus y todo esto, que lo han puesto un poco más complicado, y la cantidad de trabajo y la calidad de todo lo que ha salido es impresionante. Y luego también la forma de presentarlo, la forma de comprenderlo, de hacerlo tuyo. Todo eso también es muy de valorar. Entonces, enhorabuena por todo eso, de verdad. Y, a ver, pregunta en sí tampoco tengo ninguna. Pero sí me gustaría, esta mañana Miguel Ángel estaba haciendo la pregunta que como ahora contigo está yo más encima, pues te la quisiera hacer yo, la que hacía Miguel Ángel esta mañana. Y es, dentro de tu carrera, de lo que has aprendido en la carrera, como esto a priori desde fuera puede parecer un volantazo, pero yo sé que hay muchas cosas que te han podido valer o cosas que has puesto en su sitio o que has aprendido nuevas. Entonces me gustaría que pudieras hacer esa abstracción y se lo voy a preguntar a los otros, porque los otros se lo pueden ir preparando. Pero... Pues mira, yo lo que has dicho tú, empezamos con unos artículos de Stanford de los que inicialmente yo pues leía un poco para hacerme una idea del tema bio sobre todo, porque del tema modelos, tensiones de Piola, etc., claro, no habíamos oído ni hablar. Entonces empezamos con qué perdida estoy, cómo voy a hacer yo algo parecido a esto si no tengo nada, si tal, y luego, oye, poco a poco, sobre todo la parte de la reproducción de los ensayos, pues ha sido algo nuevo y ha sido algo que está muy bien. Además, eran unos resultados que podían salir bien, pero también podían salir mal. Y han salido unos resultados, en general, yo creo que muy buenos para lo que era. Pero yo he notado más el nivel de progreso porque lo de los ensayos lo llevo haciendo desde el principio, pero al principio me pasaste una formulación, mete estas fórmulas a MATLAB y ya la comparas con los ensayos. Y con los meses, pues poco a poco, con las llamadas que hemos tenido, también con José María muchísimo, pues como que yo he ido notando que he ido entendiendo también lo que había detrás de esa formulación, que he terminado entendiendo ese modelo que al principio me parecía una locura que yo pudiese entender de dónde venían esas fórmulas. Así que, pues como muy satisfecha al final con cómo ha acabado todo, con cómo hemos podido sintetizar todo y en general eso, con lo bien que ha salido todo. Me lo llegan a decir aquellos primeros días en el hangar cuando estaba leyendo los artículos y vamos, me río del que me lo esté diciendo. Así que, la verdad que súper satisfecha con la experiencia y vamos, de aquí más. Bueno, me alegro mucho.
al final, la distancia esa desde el principio hasta ahora ha sido trabajo tuyo. Eso lo tienes que tener presente. Pues nada, no tengo nada más que añadir. Ya le cedo la palabra a otro miembro del tribunal. Miguel Ángel, que has desaparecido en tu En la playa. fondo, en la playa, estaba el chiringuito. Vuelve el chiringuito. ¿Tienes el micrófono apagado? Sí, tiene un micro cerrado. Buenas tardes a todos. Bueno, Olad, lo primero que tengo que hacer es felicitarte porque tu trabajo me ha gustado mucho y tu presentación también. Se ha hecho una presentación bastante larga en contenido y, sin embargo, no larga en tiempo, pero ha sido muy ilustrativa porque en lugar de aburrirnos con un montón de datos, los has ido segmentando, focalizando siempre el mensaje. Y el mensaje es que sorprende la cantidad de ensayos con los que has hecho la comparativa y los ajustes de este simple modelo. Con lo cual, pues bueno, me parece que es una virtud muy importante, ¿no? Como decía Luis, desde el primer día, y tú misma, desde el primer día que empezaras con esto, no darías crédito a la cantidad de actividades y acciones que vas a emprender desde entonces, ¿no? Pero, bueno, vamos a entrar un poquito más en detalle. Lo que nos has mostrado es un modelo que es unidimensional. O sea, que manipulas las deformaciones y alargamientos y sus consecuentes tensiones de forma unidimensional. ¿Qué pasa si esto lo queremos interpretar tridimensionalmente? Pues, a ver, yo del modelo también eso, controlo lo justo, pero supongo que, pues que habría que coger eso, el modelo que hemos propuesto, y digo yo que pues con coeficientes de Poisson y demás, pues un poco estudiar cómo también, pues, si cargo en una dirección, cómo afecta en el resto y demás por ahí. Vale. Ya la formulación yo ya... Bueno, la formulación se complicaría, pienso, en cuanto que intentar describir el modelo tensorialmente, pues implicaría manejar parámetros muchos más que los convencionales, ¿no? Entonces nos aparecerían ahí esas constantes elásticas, que no me atrevo a llamarles como tales, pero bueno, esos parámetros de ajuste del comportamiento tridimensional que no son nada evidentes, porque la teoría con la que nos manejamos en los materiales elásticos, aquí en materiales viscosos y sobre todo en grandes deformaciones, pues exige una serie de matices que hace que no se pueda aplicar de la misma manera, ¿no? Entonces ahí el problema es, digamos, un escalón diferente, ¿no? O sea, que queda un poquito fuera del ámbito de un TFG con la cantidad de cosas que has hecho, ¿no? Pero bueno, efectivamente, la pregunta busca una respuesta como esta, ¿no? Tenemos que ver que en las diferentes direcciones se van a producir interacciones entre sí que no necesariamente van a ser obvias, ¿eh? Luego has mencionado por ahí de pasada las arterias, que también has hecho sobre ellas una simulación, que está muy bien la referencia. Lo que pasa es que las arterias son de naturaleza membrana, y entonces aquí además nos ocurre que ese material es de naturaleza composite, porque es un tejido que está a su vez embebido en una matriz de naturaleza ambos dos biológica, pero que nos lleva a que pues sea también el problema de la anisotropía un problema presente dentro de la modelización. Es por eso que tú has dicho que tenías dos parámetros a ajustar. Claro, en este caso, como las arterias se estudiaban también de manera unidimensional, yo solamente hacía las dos direcciones por separado. Pero esa anisotropía sí que habría que tenerla en cuenta luego si queremos estudiar la influencia de cargar en una dirección y ver cómo se comporta la otra, también parecido a los músculos y demás. Claro. Bueno, pues era un poquito comprobar que esas perspectivas, que me alegra que las hayas visto,
pues dentro de tu modelo harían que matemáticamente fuera más complejo, ¿no? Pero la parte más atractiva de lo que has hecho, pues es buscar cómo la base del ajuste sencillo unidimensional se tiene que cumplir si quieres que luego en el multidimensional esas relaciones también tengan la confianza o la conciencia que nos has mostrado aquí, ¿no? O sea que muy bien. Bueno, pues yo voy a ceder la palabra al profesor José María Benítez y, bueno, pues lo dicho, enhorabuena por tu trabajo. Gracias. Me ha gustado mucho. Bueno, pues yo te voy a felicitar efusivamente, pero voy a cambiar un poco, porque decía esta mañana, siempre he felicitado a tus compañeros por su trayectoria. Yo tu trayectoria ya la conozco, valga como anécdota, que cuando viniste a hablar conmigo, se acordará Miguel Ángel, yo no sé si Luis estaba ya por ahí, y le dije yo, digo, esta chica hay que cogerla, ¿eh? Creo Esta chica era la última, ya no podíamos como agente, y le dije a los dos probablemente, pero esta chica hay que cogerla sí o sí, y efectivamente no nos equivocamos. Y digo que me centro en tu TFG porque me parece apabullante, ¿no? Me parece apabullante. Cuando Luis me presentó el modelito este, todavía que no tenía mucho sentido físico, pero sí tenía mucha intuición, pues incluso rompía con la filosofía del grupo este, ¿no? De no dar nada por supuesto, no inventaron la función de energía. De hecho, no nos la hemos inventado. Digamos que intuitivamente hemos desarrollado la derivada de la función de energía, que es la tangente, ¿no? Y hemos convertido las deformaciones lineales en no lineales a través de esa tangente. Y bueno, pues eso, al fin y al cabo, como decía Luis, tú has ido teniendo una componente importante. Hablaba de materia gris y materia blanca. Yo recuerdo cuando arrancábamos, yo no tenía ni idea cuál era la diferencia fisiológica entre materia gris y materia blanca. Y bueno, pues todo esto hay que ponerlo muy en valor, y un modelo que es muy sencillito, muy en pañales todavía, y que, bueno, estamos ya con el paso a la formulación tridimensional, y ya vemos que no es inmediato, ¿no? Tiene algunas cosillas, pero bueno, seguro que se lo solucionamos. Bueno, yo sí te quería preguntar una cosa. En la